Bien amigos, tengo el gusto de presentar a la doctora Patricia Gamboa Vilela, directora de Signos y Distintivos de Indecopi. Con ella vamos a conversar sobre productos de origen geográfico, lo que se conoce como denominaciones de origen. Espero que me corrija si no estoy hablando correctamente. Patricia, buenas noches, gracias por estar en Hora 8. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, nosotros venimos a hablar hoy día de las denominaciones de origen, que son signos distintivos que utilizan los empresarios para posicionar sus productos en el mercado. Me parecería muy importante empezar indicando por qué Indecopi habla de las denominaciones de origen. ¿Cómo no? Indecopi es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. En esta segunda parte de sus funciones, que es la propiedad intelectual, se encarga, entre otros temas, de administrar todos los signos distintivos, es decir, aquellas herramientas que utilizan los empresarios para posicionar sus productos en el mercado. Las marcas, los lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, y uno de estos signos distintivos muy particular son las denominaciones de origen. O sea, discúlpeme, Sí, por ejemplo, el pisco, ¿no es cierto? Que es nuestro producto bandera con el cual queremos superar en volúmenes de producción, quizás no, pero digamos en calidad Chile, en el mercado mundial, etcétera. Y tenemos creo que 5 o 7 productos más que son de denominación de origen. No sé si podrías mencionarlos. Tenemos, además de pisco, que como bien señalas es nuestra denominación de origen por excelencia o bandera, tenemos el maíz blanco gigante Cusco, que se produce en los valles de Calca y Urubamba. De acuerdo. Chulucanas, que identifica la cerámica muy apreciada de Chulucanas en el norte del país. Piura. Exacto. Luego la cuarta denominación de origen fue Payar de Ica, muy apreciado en la gastronomía también. La quinta, Café Villarrica. La sexta, Loche de Lambayeque, ese producto central en la cocina lambayecana. Luego tenemos Café Machu Picchu Huadquiña, que fue la séptima denominación de origen, y la octava que hemos reconocido en el mes de abril es Maca Junín Pasco. Ya son 8 las denominaciones de origen que tenemos a la fecha, que como empezaba señalando, son herramientas de competencia porque sirven para posicionar productos locales que tienen características especiales precisamente por el lugar en el que han sido haciendo un paralelo, digamos, también para ilustrar un poquito más al público, es como el champán, me imagino, ¿no? El champán es un producto bandera de Francia, me imagino. Es una denominación de origen francesa. Tiene una denominación de origen francesa. Exacto. El espumante, que es el producto que nosotros conocemos, el genérico, el vino espumante o espumoso, se puede producir en cualquier parte del Perú, en cualquier parte del mundo, pero no se puede llamar champán. Champán solo se llama al vino espumante producido en la región de Champagne, en Francia, y bajo determinados parámetros técnicos. De la misma manera tenemos nosotros una bebida particular, espirituosa en este caso, que es el pisco. El pisco es un aguardiente de vino, ¿no?, producido en base a la uva, pero que solamente se puede llamar pisco al aguardiente de vino que se produce en los valles de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 3 valles de Tacna. Solamente esos. El aguardiente de vino de uva que se produzca en cualquier otro lugar será aguardiente, pero no se puede llamar pisco. Así como en el caso del espumante, se llamará espumante, pero solo se puede llamar champán al producido en determinada zona. ¿Y por qué esto es así? Esto es así porque es el lugar geográfico el que le da características particulares al producto. Y por eso es que el producto se empieza a llamar con el nombre del lugar geográfico. Payar de Ica, que es la otra denominación de origen que les comentaba, en el mercado el consumidor habla de payar, pide payar, quiero tantos kilos de payar, pero cuando se refiere al producto, el sembrado producido en Ica, dice quiero payar de Ica y le da una valoración especial. ¿Por qué? Porque ha sido producido en ese lugar y porque el consumidor sabe que el payar producido en Ica tiene una característica particular que lo diferencia del payar que se siembra en otros lugares. Esto obviamente es un valor agregado que se le da al producto en el mercado. Es un instrumento de marketing, de comercialización, para penetrar a mercados. Exacto, ¿por qué? Porque nosotros como consumidores valoramos precisamente estos productos. Queremos comprar no cualquier aguardiente, queremos comprar un pisco y pagamos más por un producto que tiene denominación de origen. Seguramente buscamos y pagamos más por un payar de Ica que por cualquier otro payar. Esto obviamente genera mayor competencia en el mercado, genera un posicionamiento especial de estos productos y por eso es que las denominaciones de origen, que son los signos distintivos que administra Indecopi, lo que procuran es dar a los productores de la zona la exclusividad a utilizar estas denominaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
tratándose del payar de Ica, siendo que el payar de Ica es muy apreciado en los mercados, no faltará que productores de otras zonas le empiecen a llamar a su payar de Ica cuando no es payar de Ica, o es de otro lugar o de otro país tal vez. Entonces la denominación de origen lo que hace es reconocer en exclusiva para esos productores la posibilidad de utilizar la denominación geográfica asociada a sus productos. En el caso de un país con el nuestro, con una gran biodiversidad, cosa que ya es un lugar común, la repite todo el mundo, lógicamente ustedes deberían tener pues muchísimo trabajo. Tenemos una labor bastante amplia de sensibilización, pero aquí una cosa importante que hay que resaltar es que las denominaciones de origen, en tanto son herramientas empresariales, tienen que ir de la mano con iniciativas empresariales. Son los productores los que deben buscar utilizar la herramienta, porque finalmente va a ser para ellos. En ese sentido, nosotros la labor que venimos haciendo como Indecopi es una labor de difusión de la figura, de la herramienta que es la denominación de origen, las bondades que tiene, la utilidad que puede tener, y a lo que apuntamos es a sensibilizar a los productores para que trabajen de manera colectiva, asociada, y puedan beneficiarse de esta herramienta. Porque una cosa que hay que tener en cuenta es que si la denominación de origen no es adecuadamente utilizada, no va a tener el éxito que todos esperamos. ¿Y cómo se traduce esto en las denominaciones de origen? En el caso de la marca, para hacer un ejemplo, un paralelo, en el caso de la marca, estamos frente a un signo que va a ser utilizado por un solo empresario. Si, por ejemplo, tú adquieres o tú obtienes el registro de una marca, tú eres el titular y, por supuesto, tú eres el único interesado en que a tu producto o el servicio que se identifiques con la marca le vaya bien. Y sabes, por supuesto, que el registro no te garantiza el éxito en el mercado. Si tú quieres sacar un producto al mercado con determinada marca, el registro que te da Indecopi no te es suficiente. El registro que te da Indecopi lo que te da es protección jurídica, seguridad jurídica, pero tú como empresario tendrás que trabajar en la calidad del producto, en el posicionamiento, en ver cuáles son las expectativas de los consumidores. Lo mismo pasa con las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen se dirigen a un público, tienen que capturar a ese público, saber que tienen que mantener estándares de calidad, los esperados por los mercados a los que van, pero la diferencia es que aquí no estamos hablando de un empresario, sino son un grupo de empresarios, por llamarlo de una manera, son productores, tienen que pensar como empresarios. ¿Y cuál es el tema ahí? Que si un empresario trabaja mal, un productor trabaja mal, afecta a todos. Y ahí es donde tienen que trabajar los productores, asociarse y autorregularse para poder utilizar adecuadamente la denominación de origen. Por eso es que el factor de asociatividad es tan importante, y si bien es cierto, como señala, somos un país megadiverso, podemos decirle así, no debemos apuntar a tener más denominaciones de origen si es que no tenemos bases asociativas fuertes. Tienen que ir las dos cosas de la mano, y es en eso que estamos trabajando. Extraordinario lo que dices. Realmente me pongo a pensar ahorita, ¿no? La papaya arequipeña, ¿no? que es única, por ejemplo, una iniciativa. La yuca en Quillabamba, en el Cusco, que es otro sitio en el departamento donde nos ven mucho, por decirte. Dos cosas que se me ocurren en este momento, ¿no? No sé, la quinoa de Puno, en fin. Tenemos una serie de productos en los que se podría eventualmente utilizar una denominación de origen, siempre teniendo en cuenta que la denominación de origen se puede utilizar respecto de productos cuyas características dependen del medio geográfico. De acuerdo. Me hace enseña, vamos a unos cortes comerciales, por favor. Estamos con la doctora Gamboa de Indecopi y vamos a comentar brevemente sobre el Simposio Mundial sobre Indicaciones Geográficas que se realizó en nuestro país del 22 al 23 de junio, que fue organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Regresamos. Bien amigos, estamos conversando con la doctora Gamboa sobre todo lo que implica, todo lo que significa el que en base a una asociatividad, a una iniciativa empresarial, la herramienta de tener una denominación de origen puede ayudar al desarrollo, al fomento al empleo, a mantener costumbres ancestrales vivas. Estábamos hablando, por ejemplo, del tremendo potencial que hay en todo lo que es el rubro de artesanías, ¿no? Exacto. Que no hemos hablado mucho de eso. Un ejemplo de denominación de origen, en realidad la única que tenemos a la fecha es Chulucanas. ¿Y por qué consideramos que el uso de las denominaciones de origen pueden, como bien señalabas, incluso perpetuar prácticas ancestrales? Porque sí se da un valor agregado, valor también económico
a estos productos, por ejemplo la artesanía, los artesanos van a notar que pueden vivir, no solamente vivir de la artesanía, sino que pueden generarse ingresos mayores en torno a esta práctica y así seguir, continuar con esta tradición de elaborar cerámica. ¿Qué sucede? Muchas veces que la nueva generación de los hijos de los artesanos, de los que se dedican a productos textiles, a lo que es tejido de sombreros, por ejemplo, ya no siguen con la tradición de sus padres porque ven que no tienen un medio adecuado de subsistencia, no tienen un medio de ingreso acorde a lo que ellos esperan. Entonces se van dedicando a otras actividades, ¿no? Estudian otra cosa o se dedican a otros rubros, y se pierden estas prácticas, ¿no? Ya no se continúa con esto. Que además forman parte Exacto. de la cultura, ¿no? Y de la historia de un país. Y a eso es lo que apuntamos nosotros con Indecopi cuando promocionamos también las denominaciones de origen. Consideramos que es una herramienta no solamente de competencia o de competitividad, sino que además puede ayudar a través del desarrollo económico que se puede lograr con el uso de denominaciones de origen, puede ayudar a perpetuar estas prácticas ancestrales que son tan propias de nuestra identidad, ¿no? De acuerdo, ya saben entonces las asociatividades que se puedan formar a nivel agropecuario, de cerámicas, de artesanías en el país, recurran al Indecopi, que dará las pautas para conseguir estas denominaciones de origen. Indecopi es una entidad pública descentralizada, ¿tiene oficinas en el interior del país o está centralizada en Lima? La sede central está en Lima, pero tenemos 14 oficinas regionales. De hecho, en Arequipa, que se ve este canal, en Cusco también, existen oficinas regionales a las cuales pueden, en Puno también, claro que sí, están en este caso en las 3 ciudades que has mencionado, en Arequipa, Cusco y Puno, tenemos oficinas regionales a través de las cuales pueden obtener algún tipo de información o comunicarse a la central de Indecopi, en la cual podemos brindarle la información. Extraordinario, extraordinario. Yo creo que vamos a seguir conversando muchísimo en otros programas. Finalmente, coméntanos, el simposio mundial que se realizó en nuestro país, ¿debe haber habido alguna razón por la cual se escogió al Perú para hacer este simposio mundial? Coméntanos un poquito, que fue entre el 22 y el 23 de junio. No te preocupes, el clima en Lima, amigos, es terrible, es fatal. Todas las personas están sufriendo problemas por el clima tan fuerte que tenemos acá. Efectivamente. De alguna manera, bueno, como digo, un poco estoy afectada con la voz. No te preocupes. Pero comentarles que del 22 al 24 de junio tuvimos en Lima el Simposio Mundial de Indicaciones Geográficas organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conjuntamente con Indecopi y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y fue un evento sumamente importante para nuestro país porque este simposio se realiza cada 2 años con un país sede. En este caso eligieron al Perú, entendemos por el desarrollo que hemos logrado en materia de denominaciones de origen. En este simposio se congregó cerca de 400 personas, más de 100 eran extranjeras provenientes de 62 países. Así que fue una oportunidad interesante para mostrar lo que hemos avanzado en denominaciones de origen, pero también para compartir experiencias de otros países y ver cómo podemos seguir avanzando en este tema. Bueno, señal evidente de que el país avanza, tenemos grandes posibilidades. Este simposio es un ejemplo. Se va a realizar en el Cusco una reunión cumbre de comunidades indígenas también muy pronto. Esto va a ser justo entre el 14 y el 18 de agosto, lo que es una señal que el Perú está de moda, ¿no? Exacto. El Perú está de moda, somos un país con grandes posibilidades y estamos muy contentos de que sea así. Ojalá que en el futuro se den las políticas adecuadas para que salgamos pues pronto del subdesarrollo. ¿Cuál es el país que tiene, digamos, que está a la vanguardia en el uso de denominaciones de origen en el mundo? Bueno, de hecho los países europeos, ¿no? Los países europeos tienen una larga tradición de denominaciones de origen. Ellos tienen cientos de denominaciones de origen. Nosotros estamos haciendo el camino todavía, pero también hay que tener en cuenta que nuestra realidad es distinta. En los países europeos los productores ya tienen procesos asociativos consolidados, tienen un desarrollo más logrado y apuntan a la denominación de origen como, digamos, el fin de un proceso asociativo exitoso. En nuestro caso, la realidad es distinta, tenemos pequeños productores, microempresarios en realidad, entonces la organización tiene que ir por otro lado. De hecho, nosotros como Indecopi también buscamos sensibilizar las demás entidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, para poder desarrollar, como bien señalabas, una política integral de impulso del uso de las denominaciones de origen, ayudando a los productores en
en fortalecer sus capacidades primero, capacidades no solamente organizativas, sino también de trabajo. Por ejemplo, hablando en el caso de los productos agrícolas, capacitándolos en buenas prácticas agrícolas, en el control de estándares de calidad, en cómo manejar la cadena productiva, la trazabilidad del producto, para que tengan toda esa capacidad operativa necesaria para poder posicionar sus productos en el mercado. Ok, doctora Patricia Gamboa, muchísimas gracias. Estoy seguro que no va a ser la última ocasión en que vamos a estar conversando acá, lamentablemente. Y espero que la próxima ya sin la fonía que me está afectando en este momento. No hay problema, lo importante son las ideas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigos. Doy pase a mis compañeros en Arequipa, la señorita Canedo y el señor Zúñiga. Muy buenas noches.